Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mujeres Haciendo Historia. Ana, qué gusto saludarte. Noemí, sí, qué gusto seguir aquí conversando. El día de hoy vamos a platicar sobre mujeres liberales, este periodo muy interesante, pero contar un poquito quizás antes de adentrarnos en la historia de estas mujeres, ¿qué pasaba con las mujeres, digamos, entre la independencia y la guerra de reforma? Este es un proceso muy interesante, cómo se va a transitar de este México que está naciendo hacia pues, todo el siglo XIX. Siempre me gusta retomar un texto de José Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, porque terminando la independencia, cuando se empieza a decidir qué va a ser de México, él pregunta si las mujeres van a participar en las cortes. Así se llama, 50 preguntas que le quieran contestar al pensador mexicano. Y él dice, bueno, las mujeres van a participar en las cortes, va a haber mujeres diputadas, y si me dicen que no porque no saben, yo pregunto y las que sí sepan, porque si no, las mujeres van a estar en peor condiciones que los originarios de África. Esto lo escribe Lizardi en 1821, y bueno, hay otro periódico que le contesta de que el pensador no pensó esta vez, ¿no? De cómo se le ocurría la idea de una inmersión de las mujeres, pues a esta hora toma de decisiones de lo que iba a ser, pues México que nacía o que empezaba a consolidarse como una nación. Y qué interesante, ¿no? Hacer esa pregunta, digamos, en el momento en el que se empieza justamente a considerar cómo construir una nación. ¿Van a ser las mujeres parte de la construcción de la nación o no? Y la respuesta que recibió fue tremenda. Como el pensador no pensó esta vez, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Bien, pues entonces, como en cualquier otro periodo histórico, ser mujer, ser niña, pues dependía mucho de la condición social a la que pertenecías en ese tránsito, en ese momento. Y bueno, vamos a encontrar pues a niñas sí recibiendo una educación, pero sobre todo en esta educación llamada de la escuela amiga, que era aquella niña que podía asistir a aprender las primeras letras, pero muy ligada al catecismo, ¿no? Era la manera en que una señora, la amiga, podía cuidarles, enseñarles las primeras letras, pero bueno, muy ligada a la parte del catolicismo, a la parte de la religión, no así en unas escuelas formales, que a ese momento vamos a ir transitando. Muchas de las niñas, muchas de las mujeres también, bueno, pues pertenecían, de acuerdo a su condición, pues a realizar trabajo como las cigarreras, muchas de ellas en la parte de la venta, las misceláneas, es decir, las vamos a ver haciendo pues un importante trabajo en el espacio abierto. Pero digamos que la instrucción de las mujeres sí estaba en manos de la iglesia. Y digamos, había también esta idea de que iban a ser las guardianas de la moral y de la religión. Y eso, digamos, estuvo cruzado también con lo que va a ser el pensamiento liberal de empezar a separar, y también para la instrucción de las mujeres empezar a separar también, que fuera la iglesia la que las educara, ¿no? Esto va a ser fundamental porque efectivamente la educación de las mujeres en esta primera mitad del siglo XIX pues va a estar como la de niñas y niños, pues muy ligada a la iglesia, pero bueno, en las niñas no podían asistir a una escuela formal todavía consolidada para niñas, que eso lo vamos a tener ya con los gobiernos liberales. Por ejemplo, van a ser las leyes de instrucción pública, ya con Benito Juárez como presidente, donde dice por 3 escuelas de niños que se abra una de niñas, por ejemplo. Van a ser las secundarias para niñas o las escuelas para niñas, las que posteriormente, hacia finales del siglo XIX, son las que se van a convertir en las normales para maestras, pero inician así como escuelas sí elementales para niñas, que es como ahorita nuestro sistema de educación básica, y después las secundarias solamente para niñas, que van a ir transitando a estos espacios ya de una educación posteriormente de profesional, por mencionarlo. Cabe mencionar que si bien estos leyes de instrucción pública se dan en los gobiernos de Benito Juárez, pues van a tener un impulso por otros liberales, claro, que a mí siempre me gusta recuperar la importante figura de Ignacio Ramírez, el nigromante. Sí, que además has dicho que es una de tus favoritas, ¿no? Un gran aliado también para las mujeres. Yo creo que sin duda es un liberal que además al tema educativo aportó bastante, porque es con el nigromante donde se da un impulso a la educación para las comunidades indígenas y también para las mujeres, porque él dice, estamos construyendo una nación, y para construir esta
esta nación necesitamos también a las mujeres. Claro. Así es que da una importante apertura a comunidades indígenas, el respaldo completamente también para una educación de las mujeres, aunque aquí hay que matizar también un aspecto muy importante. Efectivamente se pensaba en una educación de las mujeres que funcionara para educar al futuro ciudadano, al que iba a ser este mexicano del México que nacía. Así es que también tenía pues ciertas condiciones de mantener ciertas normas, de mantener ciertos roles, aunque decían, sí, eduquemos a la mujer, pero al fin y al cabo ella es la que se va a encargar del nuevo ciudadano. Como para que formen a los ciudadanos, ¿no? Siguen teniendo esta cosa de una nueva moral o de una nueva ética, digamos, que son las que van a estar como guardianas de eso, ¿no? Y además había modelos del ser mujer. Por ejemplo, durante esta primera mitad del siglo XIX, Leona Vicario era este símbolo, ¿no? Era la mujer fuerte de la independencia, así es que Leona se convierte en este ejemplo a seguir de lo que se quería de la mujer mexicana. Entonces sí había una apertura, o comienza esta apertura ya separada de la iglesia, de eduquemos a las mujeres, habilitar escuelas en específico para mujeres, pero todavía muchos en estos roles de deber ser, que es pues la administración del hogar, el tema, por ejemplo, de cuidados, pero lo cierto es que el periodo liberal va a ser, sin duda, pues un momento clave para la educación de las mujeres. Y muy importante ahora porque dices, bueno, Juárez impulsa, digamos, esta educación para las mujeres y Juárez va a tener esta gran compañera de 1000 batallas, que es Margarita Maza, y de quien hoy hacemos el programa. ¿Te parece bien si vamos a ver la cápsula y regresamos para seguir conversando en específico del rol de Margarita Maza? Vamos a ver la cápsula. Margarita Maza Parada nació en la ciudad de Oaxaca el 28 de marzo de 1826. A los 17 años se casó con el abogado zapoteco Benito Juárez. Desde ese momento, no solo compartió la vida familiar con su esposo, sino también las ideas liberales y republicanas. Fue su compañera solidaria y además una importante colaboradora. Así ocurrió cuando, víctima de la persecución de Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez fue desterrado del país y se refugió en Nueva Orleans. Entonces, Margarita mantuvo a sus hijos tejiendo ropa y atendiendo un expendio de pan en Etla, al mismo tiempo que enviaba información y recursos a su marido. Cuando Benito Juárez, que entonces fungía como el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia electo por voto popular, asumió la titularidad de la presidencia de la República, Margarita tuvo que cruzar la sierra de Oaxaca en medio de la Guerra de Reforma para reunirse con él en el puerto de Veracruz. La intervención francesa y el establecimiento del Segundo Imperio impusieron nuevos desafíos a la familia Juárez Maza. Margarita se puso al frente de un comité encargado de conseguir los suministros necesarios para los hospitales de sangre del Ejército de Oriente, con el apoyo de otras mujeres. Más tarde, acompañando a don Benito en el inicio de su peregrinación por el norte, Margarita tuvo que separarse de él y buscar asilo con sus hijos en Estados Unidos. Ahí mantuvo una intensa correspondencia con su esposo y trabajó para generar apoyo de la opinión pública, logrando una importante conquista diplomática en favor de la causa de Juárez y de la República. Mi estimado Juárez, mañana es el día terrible en que cumpliré 40 años y tendría mucho gusto en pasarlo a tu lado, pero no es posible y no hay más que conformarse como se conforma con la muerte porque no hay otro remedio. Antes de anoche me llevó Romero a la recepción del presidente y, como verás, en el Herald dicen que estuve yo elegantemente vestida y con muchos brillantes. Eso no es cierto. Toda mi elegancia consistió en un vestido que me compraste en Monterrey poco antes de salir. Te digo todo esto porque no vayan a decir, estando tú en El Paso, con tantas miserias, yo esté aquí gastando lujo. Al triunfo de la República sobre el Imperio, el ministro norteamericano William H. Seward ofreció a la familia del presidente Juárez un buque de guerra para su regreso a México. Doña Margarita, con sencillez, intentó en vano rechazar la oferta. Finalmente, la prensa veracruzana dio la noticia del arribo de Margarita y sus hijos al puerto de Veracruz. En su camino hacia la Ciudad de México, fue homenajeada en ciudades y poblaciones.
Los cronistas de la época afirman que la presencia de la esposa del presidente era un símbolo de victoria. Margarita Maza murió en la Ciudad de México el 2 de enero de 1871, a los 45 años. Durante el cortejo fúnebre, una multitud abarrotó las calles para despedirla. Miembros del gabinete presidencial, magistrados de la Suprema Corte, obreros, artesanos, niños de varias escuelas. Margarita Maza y Benito Juárez enfrentaron juntos algunos de los pasajes más determinantes de la historia del país: el surgimiento de la República y su gobierno, la consolidación de México como un Estado moderno, laico y soberano. Margarita Maza, una mujer que acompañó a Benito Juárez, pero que también tuvo participación propia y que fue reconocida también a lo largo de la historia. Pero a mí me gustaría regresar al tema de la familia. Aquí en este programa hemos hablado mucho del tema de los cuidados de las mujeres en estos momentos históricos tan críticos. Y el de ella cuando tiene que irse a Estados Unidos y lo que pasa con los hijos, que es muy dramático, muy conmovedor, de lo que sabemos también por las cartas, que son unas cartas muy poderosas. Así es, creo que pensarlas también que en esta figura desde la maternidad, el cómo primero hacerse cargo de la familia y además con todo el contexto y el conflicto que implicaba, además salvaguardarlos, salvaguardar a la familia, tener que trasladarse y bueno, estar en un ambiente donde no tenían un cuidado propio, sino si no tenían una red de apoyo fuerte, ¿no? Exacto, y entonces escuchar, o más bien dicho, leer estas cartas donde hablan del frío, de la necesidad, de la falta de vestimenta, porque muchas veces pensaríamos que al ser pues familiares de estos personajes con los que estamos acostumbrados en la historia pues de hablar y pensar, pensaríamos tal vez que tendrían alguna red o algún privilegio, pero sí, en el caso de Margarita... todo el tiempo buenas condiciones, si no son condiciones muy precarias. Vamos a escuchar un fragmento de una de las cartas que le escribe Margarita Maza a Benito Juárez estando en Estados Unidos. Nueva York, 10 de noviembre de 1865. Mi estimado Juárez. La tristeza que tengo es tan grande que me hace sufrir mucho. La falta de mis hijos me mata. Desde que me levanto los tengo presentes, recordando sus padecimientos y culpándome siempre y creyendo que yo tengo la culpa de que se hayan muerto. Este remordimiento me hace sufrir mucho y creo que esto me mata. Una dolorosa situación familiar, pero si te parece, Noé, vamos a ir un corte y regresamos para poder ahondar en esta correspondencia entre Margarita Maza y Benito Juárez. Mujeres haciendo historia. Continuamos. Mujeres haciendo historia. Regresamos. Estamos de regreso hablando de Margarita Maza y la correspondencia que tuvo con Benito Juárez. Y bueno, en algunas de las cartas también se puede leer su propio pensamiento político y hasta los consejos que le daba a Benito Juárez. En algunas tenemos que ella firma al final con libertad y reforma. Y luego, en particular, diciéndole pues que tenga mejores representantes en Estados Unidos. Y el tono hasta es un poco simpático porque lo está medio regañando. Me estás poniendo aquí unos inútiles a colaborar. Vamos a ver otro fragmento porque es muy interesante. Veamos este fragmento de la carta de Margarita Maza a Benito Juárez. Washington, 28 de marzo de 1866. Procura mandar una ordencita para que estos comisionados Carvajal y Sánchez Ochoa se vayan, porque son tan inútiles y el segundo tan necio que yo creo, por lo que he oído, que a todos les ofrece millones como si fueran centavos. Procura quitarlo de semejante comisión y procura mandar una persona que discurra, no que es una desgracia. Bueno, yo creo que este fragmento nos da pie a hablar de los múltiples papeles que juegan las mujeres, sobre todo estas mujeres cercanas a los personajes que cotidianamente abordamos. Ya vimos el cuidado de la familia, el sostén de la familia, porque también muchas veces son las mujeres las que consiguen primero la red de apoyo para pues contener lo que está ocurriendo a sus familiares. También muchas veces son las que consiguen los recursos, las que consiguen los le mandaba traslados. Incluso en algún momento dinero al
propio Benito, ¿no? Entonces me hago cargo de los hijos, me hago cargo de juntar recursos para los hijos y para el esposo. El cuidado y además de todo, bueno, una participación como hace una asesoría también política y bueno, sobre todo tejiendo redes, porque la presencia de Margarita en Estados Unidos es una presencia diplomática. Sí. Eso va a ser fundamental porque su figura representaba este reconocimiento al poder y a la soberanía de nuestro país. Lo mismo que pasa en su regreso era este triunfo, claro, porque la representación de la figura. Así es que los papeles de las mujeres en estos procesos pues siempre van a ser en distintas facetas. Fue retomada más adelante, digo, en la Conferencia Mundial de las Mujeres, de la que hablaremos en otro episodio. Hay un grupo que es Margarita Maza. ¿Por qué crees que se vuelve un símbolo tan importante, digamos, que trasciende las décadas, que va siendo recuperado a lo largo de la historia desde la ciudadanía, ¿no? Yo creo que fundamentalmente porque representaba esta lucha y defensa por la soberanía, claro, ¿no? Representaba ese logro, ese mantenimiento del poder soberano de nuestro país y además algo muy importante es que las acciones también van a ser comunitarias. En los periodos de guerra, por ejemplo, se encargaba pues de encabezar los bancos sanitarios de sangre, las colectas de apoyo a los afectados, es decir, también trabajaba en este colectivo de mujeres que estaban brindando apoyos cuando estaban los momentos de guerra. Digamos que a Margarita, además de todo, pues le toca vivir los momentos más álgidos de nuestro país. Estamos hablando de las intervenciones extranjeras, de la propia guerra de reforma, así es que sin duda pues fueron años y años de vivir en guerra, pues que también van a mermar en su salud. Sí, y en las cartas se ve eso también, ¿no? De decir, ojalá que ya llegue el triunfo, yo necesito volver a estar a tu lado, ¿no? También como una fortaleza emocional que se necesita en esos momentos y que las mujeres desde luego lo han tenido. Pero ahora que hablabas de las defensoras de la soberanía, hubo otras mujeres que participaron en estos procesos, ¿no? Que son también historias muy interesantes. Así es, yo creo que una de las pocas conocidas y que para mí también es fundamental y una de mis historias favoritas es la de Ignacia Rich, perdón. Ella es una mujer originaria de Jalisco, en la zona de Guadalajara, donde ella dice, bueno, vamos a defender a la nación, pero lo hace desde las armas. Decide incorporarse a la tropa y lo quiere hacer en el ejército de Occidente, bueno, en las tropas de Occidente, y le dicen, por supuesto que no, ¿no? ¿Cómo vamos a tener una mujer en las filas? Así es que ella decide escribirle al propio Benito Juárez para decirle, pues yo quiero aportar, yo quiero defender, yo quiero enlistarme, y se va ahora sí al ejército de Oriente a nada más y nada menos que en la defensa contra los invasores franceses. Entonces ahí se afilia y participa en las defensas de la ciudad de Puebla, lo que va a valer que sea capturada en una primera ocasión por las tropas francesas y va a ser exiliada en Martinica, desde donde logra liberarse. ¿Y sabemos cómo logra liberarse? No se sabe, simplemente se sabe que se libera y regresa a México. Que pensarías, ¿no?, que en este momento es así de, bueno, ya me capturaron, me llevaron, puedo regresar y me voy a Guadalajara. Sí, estoy en Santa Paz, no. Pero no, se reincorpora otra vez a la defensa contra los invasores franceses y es capturada en una segunda ocasión, pero ahora va a ser presa en Veracruz. Así es que ella va a continuar desde donde puede salir otra vez de esta prisión en Veracruz. Ay, sería increíble saber cómo lograba escaparse, ¿no? Sí. Y se vuelve a afiliar, ¿no? O sea, es otra vez como... Además, por sus contactos que tenía en Guadalajara, venía de una familia ya liberal, pero aún así no se escapaba como del estigma de qué hace pues una mujer en los campamentos con las tropas. Así es que cuando regresa a Guadalajara sí hay una reticencia familiar de la sociedad, pero aún así ella dice, bueno, tengo misiones que cumplir, y entonces estaba trabajando también por la causa liberal, su natal Guadalajara, y después se vuelve a incorporar a las tropas, y es ahí donde hay como, estamos hablando ya de enero, donde hay como otra vez esta burla hacia pues su participación. ¿Pero de sus compañeros o de quién? Compañeros. Los compañeros. Le digo, desde que regresa a Guadalajara. ¿No? Que después de que hayas hecho todo eso, te hayas escapado 2 veces.
seas motivo de burla. Sí, y primero esta negación por parte también entre la familia y la sociedad a la que pertenecía, convivía, comunidad, pero bueno, también de los propios compañeros. Y en una ocasión, estando ya en campamento, otra vez en la tropa, pues empieza esta burla, denostar su participación y el estar con esta constante insinuación de que pues era mujer y que estaba haciendo ahí. Así es que lamentablemente toma el mosquete con el que defendió tantas veces a México ante el ejército más poderoso del mundo en ese momento y decide quitarse la vida. Entonces ella misma toma ese mosquete y ante ya la burla y la presión pues decide dispararse. Increíble historia, ¿no? Después de haber hecho, digamos, toda esa labor por la defensa de México, que ella haya decidido quitarse la vida por, digamos, la falta de reconocimiento y la burla por parte de los compañeros. ¿Qué otras mujeres hubo que participaron también, digamos, entre la guerra de reforma y como la resistencia a la intervención francesa? ¿Tenemos otros casos? Sí, bueno, ahorita ya recorrimos el occidente con Ignacia Rich, la Barragana, además el mote, y también ahora si nos vamos hacia el sur de nuestro país, pues en Oaxaca tenemos también otro ejemplo importante. Que ha estado con mujeres aguerridas, ¿no? Porque ahí está Margarita Maza y ahí viene el otro ejemplo. Exactamente, otra compañera de Margarita Maza ahí compartiendo la entidad federativa. También tenemos a Juana Catarina Romero. Ella lo primero que hace en la reforma, en esta guerra de reforma, era vender cigarros, comerciaba. Y entonces lo que hacía era en este comercio involucrarse en los campamentos, que era con lo que obtenía información. Y en ese momento a quien le daba la información era Porfirio Díaz. Porfirio Díaz todavía dentro de las tropas liberales, que después vamos a estar también defendiendo, combatiendo a los franceses en Puebla. Bien, pues en Oaxaca, pues se encargaba de obtener información, de ser espía, de ser correo a través de la venta de cigarros que ella hacía. Y como ya en la independencia, ¿no? Las que tenían Uh-huh. misceláneas y que podían a través de eso circular la información. Y entiendo que después ella se volvió una empresaria muy importante y que además después pasó un poco a la historia como la amante de Porfirio, lo cual también me parece muy trágico, ¿no? Es decir, haces toda esa labor de, digamos, de subversión y de alianza y eres recordada por ser la amante de, ¿no? Completamente. Yo creo que justo sería otra de estas historias muy ligadas al personaje, en este caso Porfirio Díaz, porque sí, efectivamente es así de, bueno, casi Porfirio Díaz puso unas vías de ferrocarril en Claro. su poblado para poderla ir a visitar. No, la relación entre Porfirio Díaz y de Juana Cata se da desde que ambos estaban luchando, porque juntos, se daba... digamos, había sí, en una ese momento alianza todavía estratégica también para poder luchar. Y, digamos, para ir cerrando, porque se nos está acabando otra vez el tiempo, hablar un poco de cómo el siglo XIX empezó a ser como el momento en el que se empezaron a instalar las ideas que después el feminismo de principios del 20 retomaría y que tenía que ver con la educación a las mujeres, el conocimiento sobre su propio cuerpo y que hubo figuras muy importantes, no mucho más tarde, ya en 1870 con Rita Cetina, las publicaciones como La Siempre Viva. ¿Qué decir del siglo XIX como un siglo en el que se empezaron a concebir estas ideas tan importantes? Sí, fue efervescente, ¿no? Este tránsito, por ejemplo, de la secundaria para niñas a que se convirtiera a la normal, por ejemplo, o el acceso de mujeres ya a las letras, pues lo que permite es primero, por ejemplo, tener estos semanarios escritos por mujeres para mujeres, como La Siempre Viva de Rita Cetina, o después Violetas de la Náhuac, ya con un contenido pues encaminado hacia la lucha de las mujeres, a la emancipación de las mujeres, que vamos a explotar durante todo el siglo XX. Pues ese será nuestro siguiente episodio, hablar justamente de lo que sucede con el feminismo en el siglo XX. Nos despedimos, Noemí, de este episodio. Si quieres decir algo. Estén muy al pendiente sobre la lucha feminista en el siglo XX. Nos vemos hasta la próxima.